Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan en este momento en nuestro programa Iglesia, tu vida es misión. Programa que tenemos nosotros en YouTube, Facebook, de los misioneros permanentes de nuestra parroquia Cristo Resucitado, que domingo a domingo estamos evangelizando a través de esta plataforma para que llegue a todos los lugares de cualquier lugar del mundo, Señor. Agradecemos a nuestro hermano Juan, que nos ayuda en la parte técnica, el equipo que está con ustedes ahorita, hermana María Elena y su servidora Marina Corea. Esta mañana esperamos que los que están conectados reciban nuestros saludos de parte de este equipo de misioneros de la parroquia Cristo Resucitado. Sean bienvenidos a todos aquellos que están dedicando este momento a escuchar un programa más de Iglesia, tu vida es misión. Esta mañana nosotros traemos para ustedes hablar de algo muy importante, el tema central que es el rosario, dedicado a este mes de octubre, que vamos a hablar específicamente del rosario, no obviando de que esta semana también es la semana de la Biblia. Entonces, conectados a la semana de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es la Biblia donde nosotros encontramos sustento espiritual. Es allí, en esos libros de la Biblia, donde nosotros podemos conectarnos con nuestro Padre Celestial. Es ahí donde nos habla. Y el rosario, hermanos, es la oración que nosotros, los católicos, hacemos donde estamos viviendo. Si tú rezas el rosario, lo vives la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como la asunción, coronación de nuestra Madre Santísima. Es una oración muy importante para nosotros los católicos, aunque seamos criticados por esa parte. Pero nosotros como católicos, el rezar el rosario es el arma fundamental para nosotros, y yo nunca me olvido del comentario que hacía Morse, ¿no?, de que el rosario es lo que más le teme nuestro enemigo, al rosario. Por eso, hermanos, dedicamos este momento para que ustedes, ¿verdad?, se motiven a practicarlo en cada uno de sus hogares o donde vayamos nosotros. Puede ir en el bus, puede estar esperando una respuesta de algún trabajo, puede estar recibiendo una asistencia médica y usted está rezando su rosario. Pero para que hablemos de esto, ¿verdad?, vamos primero a ponernos en las manos de nuestro Señor, porque es el único, Él es el que nos guía, es el que nos ayuda a que sigamos hacia adelante. Nuestra hermana María Elena nos va a hacer la oración inicial. Buenos días, hermanos. Un día más estamos con ustedes y vamos a pedirle al Señor en oración para que nos ilumine en este programa, en este tema que les vamos a impartir el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Santísima Trinidad, Virgencita María. Hoy te damos gracias por permitirnos un día más, otro programa más de tu parroquia Cristo Resucitado, Iglesia, tu vida es misión. Ocasión que nos permite pedir al Espíritu Santo que nos guíe en lo que debemos decir
las palabras y mensajes para llegar al corazón de cada uno de nuestros oyentes. Iniciamos diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, compasión para acercarnos al necesitado, rectitud en nuestro comportamiento, visión para enfrentar las situaciones difíciles, agradecimiento por los regalos y las bondades que hemos recibido, arrepentimiento por nuestra falta y unión íntima con Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ya en las manos de nuestro Señor vamos a hablar sobre el tema maravilloso que es el rosario. Decíamos, ¿verdad?, en la introducción que en el rosario pues encontramos muchas maravillas. Las recibimos a través de el rezo del Santo Rosario. Pues bien, hermanos, durante este mes de octubre se nos invita, especialmente, no es que solamente el mes de octubre, se nos invita a rezar el Santo Rosario, ya sea solos o en familia. No necesariamente tenemos que estar en grupo. Si estoy sola, nos activamos a rezar el Santo Rosario. Esta práctica nos acerca más a Jesús y a María. Lo conocemos mejor. Mas si tú lo vives específicamente sin ningún distractor. A veces los distractores nos afectan y no nos concentramos en lo que estamos haciendo. Pues bien, si estamos concentrados en esta práctica, nos acerca más a Jesús y a María. Y nos permite recordar sobre todo ese llamado de ser discípulo de Jesús. Imitando a quien, a María, en su confianza en nuestro Padre Creador. Esa confianza que María tuvo siempre del primer llamado a ella, pues esa confianza nosotros la podemos ir imitando a través del Santo Rosario. Y podemos decir, hermanos, que de acuerdo con relatos históricos, si nosotros nos documentamos, son muchos los relatos históricos que existen del conocimiento del Santo Rosario. Pero vamos a enfocarnos en uno tan importante que es lo que nos lleva a celebrar, por decir así, el 7 de octubre. De acuerdo con relatos históricos, Nuestra Señora del Rosario tuvo una gran intervención en aquella época que estaba en guerra, los turcos específicamente en la famosa batalla de Lepanto. En esta batalla estaba prácticamente ellos no estaban en ventaja contra los turcos. Y resulta de que en este momento se orientó rezar el rosario en esa batalla de Lepanto. En una dificultad grandísima. Estamos hablando de guerra, donde están unos contra otros, unos en ventaja y otros en desventaja. Uno con gran cantidad de soldados preparados y mientras que los otros estaban, los de Lepanto, que eran cristianos, ¿verdad? Señalan que en esta batalla ganaron los cristianos. Pero ¿por qué se gana esta batalla contra los turcos? Por la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque estaban rezando el rosario. Si no me equivoco, era el Pío V, ¿verdad? El que estaba, el Papa Pío V era el que estaba a cargo, digamos, de esta dificultad que se estaba viviendo. Y él en ese momento orientó, ¿verdad?, que se estuviera rezando el rosario. Y cuando dieron la orden, todos los soldados se pusieron en posición de oración hasta que se aproximaron los enemigos, por decir así, ¿verdad?, porque era una guerra, y fue librada la batalla. Y todo se debe a la intercesión de la Virgen
María, por el rezo del Santo Rosario. Por eso el 7 de octubre, ¿verdad?, se instituyó posteriormente, después de que se dio a conocer la victoria de esa batalla. Inicialmente le llamaron Nuestra Señora de las Victorias, porque habían librado esa batalla y se le llamó Nuestra Señora de las Victorias. Posteriormente, el Papa Pío instituyó para el 7 de octubre la fiesta de María Auxilio de los Cristianos, para el 7 de octubre, o María Auxiliadora, como la conocemos, porque eso decimos María Auxiliadora, auxiliadora de los cristianos, debido a esa victoria, ¿verdad?, que se dio en aquella época. Con este propósito de conmemorar el triunfo de los cristianos sobre los musulmanes, más adelante el Papa Gregorio XIII hizo un cambio en el nombre de esta advocación, por el que actualmente conocemos Nuestra Señora del Rosario. Antes se le llamaba Nuestra Señora de las Victorias, y esta advocación la cambia el Papa Gregorio. Entonces, Nuestra Señora del Rosario. No podemos negar, dice, que la advocación de Nuestra Señora del Rosario ha intervenido en el mundo, no solamente en ese lugar, sino que ha intervenido en todo el mundo, y que por intercesión se han alcanzado grandes favores. Podemos decir que el hecho de llevar un rosario, que en tanto en la advocación de Lourdes como en sus apariciones de Fátima, reiteró su invitación a rezar el rosario. Y si nosotros nos documentamos también en las advocaciones de cada una de nuestra Santísima Virgen María, ¿cuál es su recomendación siempre? Recen el rosario. Recen el rosario. Entonces, ahí nosotros tenemos un llamado fuerte de nuestra Santísima Virgen a que practiquemos ese rezo del Santo Rosario, como decíamos al inicio, ya sea solo o en familia. Nuestra Señora del Rosario nos invita a meditar con esta plegaria los episodios más importantes de la vida de Jesucristo en su paso por este mundo, sin olvidar que es una advocación muy acogida en diferentes partes del mundo. Podríamos decir también de que el 7 de octubre de 1208, fecha muy importante, que Santo Domingo de Guzmán recibió la visita de Nuestra Señora del Rosario. En su aparición le enseñó a rezar el Santo Rosario y le anunció las promesas para los que hicieran esta oración con devoción, como se los decíamos al inicio, ¿verdad?, que nosotros estemos concentrados al rezar el Santo Rosario. Y en esta razón que la Iglesia Católica rinde homenaje en su santoral este próximo 7 de octubre a la Virgen del Rosario, una de las advocaciones de la Virgen María, sabemos que en cada una de las advocaciones se nos pide, la Virgen María nos hace el llamado siempre de rezar el rosario. Pero ¿por qué debemos de rezar el Santo Rosario? Ya sea solos o en familia, como un llamado de la Virgen María. Nuestra hermana nos hablará de cuáles son esos beneficios que recibimos al rezar el Santo Rosario. Son beneficios, son gracias que recibimos por parte de la Virgen María. Nuestra hermana María Elena nos hablará sobre esos beneficios a quien reza constantemente el rosario con fe. Así es, ¿verdad, hermana? El inicio decía que esta práctica nos acerca, dice, más a Jesús y María, el rezar el rosario. Pero una cosa bien importante que nos permite, dice, recordar ese llamado a ser discípulo de Jesús, imitando a María con el rosario. Entonces tenemos ese llamado, porque sabemos que la Virgen fue la primera evangelizadora en este mundo. Entonces, cuando nosotros rezamos el rosario, por eso es que debemos meditarlo en la muerte
la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí donde nosotros vamos a entregarnos a través de esta oración, a despertar ese interés por predicar, por decir, por anunciar esta palabra que es tan importante que nos dejó el Señor, que es anunciar su palabra. Y por eso es que esta semana tenemos la Semana de la Biblia. ¿Y qué nos da la Biblia en su palabra? El anuncio de salvación. Ese evangelio de alegría, que de nosotros debemos de salir, como dice aquí, ser esos discípulos alegres para salir a predicar ese mensaje de salvación que nos dejó nuestro Señor. Porque nuestra Virgen María lo que es, nos lleva a los pies del Señor. Nosotros nos agarramos de su mano porque es la que está más cerca del Señor. Y ella nos lleva hacia Él. Eso es lo más importante que nosotros debemos de tener en nuestra mente, que la Virgen María es la portadora de ese mensaje de salvación cuando ella dijo sí. Cuando ella dijo, sí, Señor, soy tu esclava, haz en mí tu voluntad. Y esto es lo que nosotros debemos de recordar siempre y meditar en el rosario, ese mensaje que la Virgen María nos dio. Pero también otra cosa importante que nos decía, solo o en familia. ¿Y en familia por qué? Porque el Señor busca ese fortalecer a la familia, porque la familia es el núcleo de la familia y es la que en todo el mundo la familia es donde nacen muchas advocaciones, muchos mensajes que nos van a llevar y nos van a traer esa unidad, como la unidad que nosotros debemos tener en nuestra iglesia, esa unidad en familia que hoy en día se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque nos hace falta la oración. Y el rosario, eso es lo que nos trae. Si lo rezamos en familia, nos va a traer mucha fortaleza y acercamiento al Señor. Por eso es que María insiste en todas sus apariciones de Lourdes, sus apariciones en Fátima, esta ayuda que tuvieron en esa guerra de Lepanto. Esas apariciones no son por gusto. La Virgen María se nos presenta para que nosotros nos guiemos en la oración. Por eso es que es importante hacerlo en familia, para que nosotros nos fortalezcamos en esa unidad, tanto de familia como iglesia. También tenemos otro beneficio que obtenemos al rezar el rosario, que recibimos, dice, cualquier gracia que nosotros le pidamos. Entonces, y allí es donde recurrimos mucho, como decía hoy el padre diácono Migdonio, pedimos al Señor en todas las necesidades que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es donde recibimos las gracias, cuando esta oración del rosario nosotros la hacemos con devoción y amor. También obtenemos la protección y grandes beneficios al rezar el rosario. También tenemos el beneficio que es un escudo contra el mal, destruye los vicios, libra de los pecados y nos doblega la herejía. Hace germinar, dice, las virtudes para que las almas alcancen la misericordia del Señor. Imagínense que esto es bien importante, que nos hace germinar las virtudes que las necesitamos en el desarrollo de nuestra vida, de nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro lugar donde vivimos. Dice que el alma que no se encomiende, que el alma que se me encomiende a través del Santo Rosario no perecerá. Igual lo decíamos en la Eucaristía de hoy, decía Migdonio, existe el infierno, existe el purgatorio y existe el cielo. Entonces tenemos estas tres opciones donde nosotros vamos a escoger a dónde queremos ir. Y si nosotros fortalecemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conversión, la dirigimos con la oración del rosario, entonces nosotros podemos decidir hacia dónde voy. Si quiero ir al infierno, ni siquiera toco este rosario. Si quiero ir al purgatorio,
porque obligatoriamente todos vamos a ir al purgatorio, porque todos somos pecadores. Pero si yo en mi vida, en esta vida terrenal, trato de ser lo mejor y trabajar diario en la oración para mi conversión, entonces estoy poniéndome una meta de alcanzar el cielo. Pero esto lo vamos a lograr solo con la oración del rosario y la lectura de la Biblia, que es donde nosotros tenemos ese encuentro vivo con el Señor. Pero para rezar el rosario, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer para rezar el rosario? Les voy a contar una anécdota muy pequeñita. Hace unos años me fui a la lavada de la plata allá en el Viejo. Me fui con una de aquí, hermana de la iglesia, y hubo la oportunidad de confesarnos y nos ponen de penitencia el rosario. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? No me sabía el rosario cómo rezarlo, no tenía una guía para rezarlo. Y nos va entrando una desesperación que comenzamos a buscar dónde comprábamos un rosario. Andábamos el rosario, pero no teníamos la guía, que era lo más importante, cómo rezar el rosario. Nos hincamos y comenzamos a pedirle al Señor que nos iluminara para que nosotros pudiéramos cumplir con la penitencia. Pero como Dios es grande, todas las actividades en esa parroquia, en la celebración de la lavada de la plata, de la Inmaculada Concepción del Viejo, comenzaron con esa oración del rosario. No se imaginan la paz que sentimos en nuestro corazón cuando comenzó el rosario. Cumplimos con la penitencia y nos sentimos aliviada nuestra alma. Eso es algo bien grande. Por eso es que hoy nosotros vamos a decirle cuáles son los pasos para rezar el rosario. Iniciamos con la señal de la cruz y con el acto de contrición. Seguidamente rezamos un Padre Nuestro, 3 Aves María y un Gloria al Padre. Después de esas 3 premoniciones anunciamos el primer misterio. Pero aquí es donde viene la parte central de la oración del rosario. En cada misterio nosotros tenemos que ir meditando una parte del Evangelio que nos recuerda lo que decíamos, la vida, muerte y resurrección del Señor. No debemos de rezar el rosario en carrera, no debemos de rezarlo por rezar, debemos hacerlo meditado. Bien, esa meditación profunda de cada lectura que se va haciendo en cada misterio. Entonces, después de la meditación, hacemos las 10 Aves María, un Gloria, un Madre de Gracia y un Oh Jesús mío. Con esto, todo esto se hace con cada uno de los misterios hasta llegar al 5.º misterio, donde nosotros ya concluimos con las letanías. La letanía es opcional si lo hacemos o no lo hacemos, pero es importante que siempre hagamos el rosario completo, ¿verdad? Entonces, luego, pero después decimos los misterios y nosotros decíamos hacer una meditación en cada misterio. Y el rosario, hermano, no es una oración porque querramos hacerlo, todo está establecido en la Biblia. Si nosotros nos vamos en cada misterio y lo que nosotros rezamos en cada misterio lo vamos a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, los lunes y los sábados nosotros rezamos los misterios gozosos. Los martes y viernes los misterios dolorosos. Los miércoles y domingos los misterios gloriosos. Y los jueves los misterios luminosos. Como podemos ver, este es un orden que nuestra Iglesia Católica ha establecido para que nosotros, los fieles, para que nosotros, los orantes, podamos tener un orden. No es que las cosas las hacemos como queremos, no. Nuestra Iglesia estableció un orden y también en el Catecismo y la Biblia podemos encontrar todo esto.
Por ejemplo, en los misterios gozosos, vamos a ver qué reflexionamos en los misterios gozosos. En el primer misterio, nosotros reflexionamos la encarnación del Señor. Y eso lo encontramos en Lucas 1, del 12 al 34. Luego el segundo misterio, la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Y esto lo encontramos en Lucas 1 del 43, Lucas 1 del 43 y el 8. En el tercer misterio nosotros meditamos el nacimiento del Señor. Y allí lo encontramos en la Biblia en Lucas 2, 17. Vamos viendo, ¿verdad?, ese orden que tenemos y cada una de las partes de la Biblia donde nosotros vamos a ir meditando. Por eso es que le decíamos anteriormente que lo debemos hacer despacio y concentrado. En el cuarto misterio nosotros rezamos y meditamos la purificación, que eso lo encontramos en Lucas 2, 28 al 30 y el 33. Y en el quinto misterio, el niño perdido. Y eso lo encontramos en Lucas 2, del 41 al 43. Y así sucesivamente, en cada uno de los misterios dolorosos, gloriosos y luminosos, podemos encontrar en cada uno de ellos esa meditación. El rosario lo podemos rezar por la mañana, al mediodía, por la tarde. A veces, si no lo podemos rezar solo, porque a veces el rosario, dirían unas personas, es que el rosario me da sueño. Entonces, ahora hay tantos medios, pero tantos medios que podemos encontrar para que nosotros nos acompañemos con él. Y si, como les decía, como yo, que no me sabía el rosario, pueden buscarlo en el internet. Ahí encontramos maravillas, cosas importantísimas, que como se encuentran cosas malas, podemos encontrar cosas muy importantes. Entonces el rosario nos podemos acompañar. A las 9 de la noche está el cardenal con el rosario. En YouTube, ahí lo podemos encontrar. Entonces ahí nos podemos acompañar. No hay motivo para decir, no me lo sé, no puedo, no tengo tiempo, porque lo dan hasta en la noche para sentirnos acompañados. Pero si no, lo podemos hacer en la intimidad de tu hogar solo. Así es que, hermanos, los invitamos a rezar el rosario diariamente para recibir esas gracias y bendiciones de nuestro Señor. Intenciones que podemos poner en cada rosario y que nuestra Madre Santísima, a través de su Hijo Jesucristo, nos la concederá. Muy bien, hermanos. Creo que con esta exposición que hicimos ahorita podemos decir de que vamos a cumplir con ese llamado que nos hace la Virgen María. En relación a lo que decía María Elena, de que a veces cuando no tenemos ese hábito de rezar el rosario a diario, y que cuando llegamos al tercer misterio, a mí me pasaba. Cuando yo iniciaba a rezar el rosario, primero, segundo misterio, bien. Pero al tercer misterio yo me estaba durmiendo. Me tenía que levantar y ponerme de pie para poder seguirlo rezando. Eso pasa al principio, pero cuando ya nosotros tenemos la costumbre de que lo rezo mañana, lo voy rezando, entonces ya el tiempo pasa y ya no le da ese sueñito, porque ese sueñito que le da a uno es la tentación del enemigo para que uno no entre, ¿verdad?, en esa costumbre, en ese hábito que tenemos que hacer de rezar el rosario y ofrecerlo por alguien o por algo, ¿verdad? Para que esa gracia llegue a ese algo o a ese alguien, porque la Señora siempre nos escucha. Ella siempre está presente en nosotros. Bien, vamos a leer, ¿verdad?, algunas intervenciones que nos han enviado ahorita. María Elena las va a leer. Sí. Hemos recibido mensajes de
de nuestra hermana, ay, se me fue. Un momentito, se me fue la señal, pero ya los vamos a restablecer para que podamos leer algunos mensajes que nos han enviado los hermanos. Lender, nos dice Lender, el rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo, el amor por Dios, y los elevarán a desear tanta misericordia, dice. ¿Cuántas almas por este medio se santifican y se salvan? Gracias, Lende, por tu intervención. También Katy España nos dice, el rosario también es la unidad para la familia. Efectivamente, eso es. El rosario es un arma poderosa, son rosas hermosas para nuestra madre, nos vuelve a decir Lender Obando. Muy bien, gracias hermanos, ¿verdad? Por estar conectados a este programa. Iglesia, tu vida es misión, que ese es nuestro objetivo, que podamos llegar a sus hogares y que también sean partícipes de este programa tan hermoso, porque cada domingo les traemos un tema diferente, en donde nosotros podemos alimentarnos y podemos también compartir como se hizo el día de hoy. Compartimos con ustedes vivencia, porque a través de este programa ustedes pueden compartir sus vivencias, su experiencia que han tenido de acuerdo al tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Cada día. Las apariciones que ha tenido la Virgen María en diferentes lugares. Tenemos la de Lourdes, la de Fátima, y aquí en este lugar. ¿Y por qué decimos diferentes advocaciones? Porque dependiendo del lugar donde ella va apareciendo, así le van poniendo el nombre. Pero nuestra Madre Santísima es una y única, la única elegida por Dios cuando el ángel Gabriel se le apareció, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos en Lucas 1:28, cuando el ángel se le aparece y le dice, bendita tú entre las mujeres. Entonces, ahí tenemos algo que desde ese momento nosotros tenemos esa gran bendición de tener a María como madre de todos nosotros, los hijos y hermanos del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice a través de Juan, he ahí a tu madre. Ahí es donde nosotros nos volvemos los herederos de este mensaje que el Señor le dijo a Juan. Por eso decía el cardenal en una de estas intervenciones que escuché cuando estaban en este retiro, que dice él que el que no reconoce a María es un hijo, como dicen, moto, un hijo que no tiene madre, como se le puede decir también. El que no tiene madre es como un hijo que no tiene vida. ¿De quién soy hijo? Entonces, no reconocer a María es como no tener madre, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestra parroquia no la alabamos, la veneramos. Veneramos a nuestra Madre Santísima con el quien causa tanta alegría. La concepción de María. Y finalizando, ¿verdad? Este tema, pues esperamos que les haya gustado y que tomen algo, ¿verdad? De lo que nosotros les hablamos acá y practiquen el Santo Rosario, ya sea solo o en familia. Y poner en sus oraciones, ¿verdad? A nuestros sacerdotes, a todo el equipo diocesano, a las comunidades, a los grupos, los movimientos, los ministerios de nuestra parroquia Cristo Resucitado, porque sí lo necesitamos enormemente, y sobre todo, ¿verdad?, nuestra guía que tenemos en nuestra parroquia, nuestra María Santísima. Entonces, ya finalizando este programa, les agradecemos a todos y vamos a confiarnos, ¿verdad? A consagrarnos a nuestra Santa Virgen con
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en nuestro próximo programa el próximo domingo. Gracias.